Buen día, Universidad de TAC, Ciencias de la Salud. Este es el curso de Bioquímica de la Nutrición para la licenciatura en Nutrición. Soy el profesor Octavio Fonseca Ramos. Quiero hacer algunos comentarios finales. Quiero dejar en claro ciertos detalles acerca del metabolismo de los carbohidratos y del metabolismo de los lípidos. En primer lugar, y como podemos ver ahí en la diapositiva, quiero hablar acerca de los polímeros de la glucosa. Los tres principales polímeros de la glucosa que ingerimos en la dieta son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Aunque el glucógeno, además de que se puede ingerir en la dieta, está presente en el hígado y en los músculos como parte de nuestro sistema de reserva de energía que tenemos. Muy bien, de estos tres que están ahí, los únicos dos que asimilamos son el almidón y el glucógeno. Vean, el almidón, tanto el almidón como el glucógeno están unidos a través de enlaces alfa. Cada una de esas glucosas está unida con otra a través de enlaces alfa. Mientras que la celulosa, que está acá a la derecha, cada una de las glucosas que la conforman está unida a través de enlaces beta. Esta diferencia es lo que hace que nosotros como seres humanos no podamos digerir la celulosa. La celulosa como tal es lo que nosotros conocemos como fibra. La fibra de la dieta que no digerimos, pero que es muy importante porque nos ayuda en varios procesos digestivos, es la celulosa. Los principales disacáridos que ingerimos en la dieta son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Ahí están los tres en las imágenes. Vean acá a la izquierda está la maltosa. Está formada por dos moléculas de glucosa unidas entre sí. A la derecha está la lactosa. La lactosa está formada por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. La galactosa es la que está señalada con la flecha roja. Vean la parte izquierda de la galactosa, los dos grupos OH están hacia arriba, mientras que en la glucosa, si quieren voltear a ver acá en la maltosa, los OH, uno está hacia arriba y otro está hacia abajo. Esa es la única diferencia entre sí, entre la glucosa y la galactosa, esos grupos OH orientados de diferente manera. Y finalmente está acá abajo la sacarosa. La sacarosa está formada por una glucosa y una fructosa. Nuevamente la fructosa es la que está señalada con la flecha roja y es la diferencia aquí sí es muy evidente porque la fructosa es una pentosa. ¿Sí? Todos estos se convierten principalmente en glucosas. El almidón se convierte en glucosa, el glucógeno se convierte en glucosa, la celulosa no se convierte en nada porque no se digiere, es la fibra de la dieta, la maltosa se convierte en glucosas, pero la lactosa se convierte en galactosa y glucosa junto con la sacarosa que se convierte en fructosa y glucosa. Y así entran a la glucólisis o glicólisis. Este esquema de la derecha es un esquema sintético de esa glucólisis. Todas las glucosas entran desde el inicio a la glucólisis. Es decir, primero son glucosas y en el siguiente paso ya son glucosas 6-fosfato. La galactosa también se transforma en una glucosa, pero no es ni glucosa 6-fosfato. Se transforma para entrar a la glucólisis en glucosa 1-fosfato. Por eso la flecha está como en medio de ellas. Y así es como entra a la glucólisis, como glucosa 1-fosfato y luego se transforma en glucosa 6-fosfato y continúa el proceso. La única que entra bastante después es la fructosa. Esta no se transforma en glucosa para entrar a la glucólisis. Entra hasta el tercer paso, como pueden ver con la flecha roja, fosfatada. La fructosa se transforma en fructosa 6-fosfato y así es como entra a la glucólisis. Bien, ¿cuáles son los rendimientos de ATP por cada una de las glucosas que nuestro cuerpo metaboliza? En glucólisis se generan 4 ATPs en total, pero como se consumen 2, el rendimiento neto de ATPs son 2.
En ciclo de Krebs se generan también 2 ATPs. Entonces, entre glucólisis y ciclo de Krebs ya llevamos 4 ATPs netos. Ahora vamos con las moléculas con poder reductor, el NADH y el FADH2. En glucólisis se generan 2 NADH. Después, los piruvatos cuando se transforman en acetilcoenzima A también generan 2 NADH. Y a lo largo del ciclo de Krebs se obtienen en total 6 NADH y 2 FADH2. Por lo que sumando todos obtenemos 10 NADH y 2 FADH2 por cada molécula de glucosa. Entonces, finalmente, si se considera que en la fosforilación oxidativa cada NADH produce 3 ATPs y cada FADH2 produce 2 ATPs, nos daría un total de 38 ATPs. Pero en la bibliografía generalmente existe el consenso de que únicamente la molécula de glucosa genera 36 ATPs. ¿Qué pasa con esa diferencia? ¿Por qué nos da 38 a nosotros y la bibliografía dice 36 ATPs en total por cada molécula de glucosa? Vamos a ver. La respuesta comienza con el lugar en donde se generan estos NADH de la glucólisis. Se generan en el citoplasma de la célula, en el citosol. Y la transformación de los NAD y de los FAD en ATPs se da en la mitocondria. Entonces, de alguna manera, los NAD, ya sea que entren a la mitocondria o ya sea que introduzcan esa energía, ese poder reductor al interior de la matriz mitocondrial. Y esto, lo segundo, es lo que realmente sucede. Los NAD no entran. Vean, todo esto ocurre en un complejo enzimático que se llama lanzadera de dihidroxiacetona fosfato. En el número 1 que está marcado ahí en el esquema, tenemos el NADH que se transforma en NAD oxidado y al mismo tiempo, con la ayuda de una enzima que se llama GPD1, se obtiene el glicerol 3-fosfato. Es decir, en palabras simples, el NAD le transfiere su poder reductor al glicerol 3-fosfato y entonces el glicerol entra a la mitocondria. En el número 2, el glicerol ya está dentro de la mitocondria y se introdujo a través de unas proteínas transportadoras que están en la membrana mitocondrial. Y ya en el número 3, esa energía que trae el glicerol que le dio el NAD, se la pasa al FAD. Y entonces el FAD se transforma en FADH2. En síntesis, el NAD no se transforma directamente en ATPs, sino que el NAD se transforma en FAD, FADH2, y es este FADH2 el que solamente genera 2 moléculas de ATP por cada NADH. Esa es la razón por la cual en total la glucólisis genera únicamente 36 ATPs y no 38. Y ya hablando de lanzaderas, ahora en el metabolismo de los lípidos, otra lanzadera que es muy importante es la lanzadera de la carnitina. Cuando el cuerpo está metabolizando los triglicéridos que tenemos de reserva, en primer lugar los desdobla en una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos libres. Estos últimos ácidos grasos tienen que ser introducidos nuevamente a la mitocondria. Del citoplasma tienen que ser introducidos a la mitocondria. ¿Y cómo entran? Pues precisamente con la ayuda de la lanzadera de la carnitina. Ya dentro de la mitocondria son transformados en acetilcoenzima A para poder entrar al ciclo de Krebs y generar la energía que necesita el cuerpo. Vamos a ver qué es esto de la lanzadera de la carnitina. Este es el esquema de la lanzadera de la carnitina. El ácido graso que se rompió del triglicérido se une con la coenzima A y se llama ácido graso coenzima A, que se muestra ahí en el número 1. Este, con la ayuda de una enzima, transfiere su cadena acil a la carnitina. La cadena acil es esa cadena larga de los ácidos grasos y es la carnitina pegada a la cadena acil la que pasa a través de la membrana. Esta
esta imagen azul que está en medio es una proteína transportadora que está en la membrana de la mitocondria y es la que ayuda a que esa acilcarnitina entre a la matriz mitocondrial. En el número 3 ya entró esa acilcarnitina y finalmente le transfiere esa parte de ácido graso que es la que se llama acil a un coenzima A. Entonces el acil graso coenzima A que estaba afuera queda dentro de la matriz mitocondrial nuevamente igualita como otro acil graso coenzima A dentro de la matriz mitocondrial en el número 4 con la ayuda de esta proteína, de este complejo proteico transportador que se llama lanzadera de carnitina. ¿Por qué quiero hablar de ella? Pues porque existe el consenso y más que nada en los deportistas de que la carnitina ayuda a quemar grasa. Esa es la razón por que la gente tiene esa idea, porque la carnitina ayuda en el transporte de la grasa con fines de metabolizarla. Pero en realidad no está científicamente comprobado que el consumir por vía oral carnitina como suplemento aumente el metabolismo de las grasas. En la bibliografía científica no existe ningún informe que nos diga eso. Y si no lo creen, pues si quieren, inclusive la revista Men's Health también ya sacó ese reportaje de que no existen evidencias científicas que digan que el ingerir carnitina nos ayuda a disminuir nuestros depósitos de grasa. ¿Sí? Bien, ya casi para cerrar, hablemos de los rendimientos de energía que se obtienen entre la glucosa y los ácidos grasos. En primer lugar, hablemos de que la glucosa, recordemos que tiene 6 carbonos y un ácido graso que consumimos comúnmente, el ácido palmítico, tiene 16 carbonos. Tiene casi el triple. Vean, una glucosa, después de todo el proceso metabólico, nos da 36 ATPs. Y el ácido palmítico, después de todo ese proceso metabólico, nos da casi 130 ATPs. Más del triple. Ahora, hablando de kilocalorías por gramo, una glucosa nos da 4 y el ácido palmítico nos da 9 kilocalorías por gramo, más del doble. Entonces, si los ácidos grasos aportan más energía que los carbohidratos, ¿por qué el cuerpo prefiere consumir primero carbohidratos y ya después consume ácidos grasos? Bueno, en primer lugar, porque los carbohidratos están más disponibles para el organismo. No se necesitan transportes especiales. Las glucosas atraviesan las membranas sin necesidad de ningún tipo de lanzadera, sin necesidad de invertir energía. Las glucosas se absorben rápidamente y son metabolizadas muy rápidamente. Y eso significa que se transforman más fácilmente en acetilcoenzima A que pueden entrar a ciclo de Krebs. Otra de las razones por las cuales las glucosas son digeridas primero que los ácidos grasos es porque si nosotros tuviéramos carbohidratos como material de reserva principal, nuestro peso sería mayor. Si nosotros acumuláramos carbohidratos en vez de lípidos, ese material de reserva tendría un peso mayor. Para el organismo, pues sería una carga mayor. Esa también es otra razón, ¿sí? Finalmente hablemos de los cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Son derivados o compuestos que contienen acetona. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué se producen? Porque hay un exceso de acetilcoenzima A en el organismo. ¿Por qué hay un exceso de acetilcoenzima A? Bueno, puede ser, en primer lugar, porque hay un metabolismo fallido de los carbohidratos y en segundo lugar, porque hubiera un metabolismo muy acelerado de lípidos. ¿Sí? Estos cuerpos cetónicos se producen en el hígado y de ahí del hígado se distribuyen hacia el cuerpo. Por ejemplo, el corazón y el cerebro consumen habitualmente cuerpos cetónicos, los consumen para producir energía, es decir,
Estos cuerpos cetónicos que le llegan al cerebro o que le llegan al corazón son transformados nuevamente en acetilcoenzima A, que entra a ciclo de Krebs y entonces así estos tejidos pueden obtener energía. Pero ¿qué pasa cuando los cuerpos cetónicos se acumulan en el organismo, en la sangre? En primer lugar, esto ocurre muy habitualmente por la diabetes, que es una epidemia mundial actualmente, y produce una enfermedad que se llama cetoacidosis. Es una enfermedad de mucho riesgo, los pacientes están en riesgo de morir y esto, esto ocurre a partir de la acumulación de los cuerpos cetónicos, que es consecuencia de que exista mucho acetilcoenzima A, dada la deficiencia del organismo cuando tiene diabetes de metabolizar los carbohidratos. ¿Sí? Esa es la importancia de hablar, por último, de estos cuerpos cetónicos. Muy bien. Como dice ahí, la bibliografía es el Bioquímica de Matthews, de McGraw-Hill. Eso es todo. Ojalá y les sirva, ojalá y les guste, ojalá y sea de su interés. Muchas gracias. Hasta luego.